Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista Hispana Emanuel. Quisiera compartir el estudio bíblico correspondiente para esta noche y me gustaría que todos pudieran prestar atención al estudio de hoy, que es continuación prácticamente del mensaje que compartí el domingo en la noche. El domingo en la noche hablamos sobre la comparación que hace el Señor Jesucristo y precisamente lo hace Él de lo que sucedió en el desierto, en la experiencia del pueblo de Israel, ¿no? Así en su caminata de Egipto a la tierra prometida. Sucedió una situación bastante difícil, como represión o castigo de Dios para el pueblo que había ofendido a su siervo Moisés y que había ofendido a él. Dios trajo como castigo serpientes ardientes que empezó a morder a mucha gente y muchos de ellos murieron. Entonces el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, él dice, así como Moisés levantó, dijo, en el desierto una serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto literalmente en Juan capítulo 3, versos 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que queremos recalcar hoy es lo que el Señor Jesucristo mencionó. Él claramente dijo, así como Moisés levantó en un lugar alto sobre una asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿No es así? O sea puesto en un lugar visible, de tal manera que todos los seres humanos pudieran verlo a Él. Y nadie tenga excusa de decir, yo no vi a Jesús o yo no escuché de Él. Entonces hoy es necesario entender que en estos momentos difíciles que estamos pasando, no solamente la familia aquí, los que habitamos este estado, este país, sino el mundo entero. No hay ya lugar donde no haya llegado este virus y esté afectando a todas las personas, a todas las familias. Y cada vez escuchamos en la estadística más personas infectadas, más personas que dejan de existir. Y también hay números en la estadística que es muy alentador de mucha gente que ha sido ya dado de alta, o sea, se han recuperado. Entonces, en estas circunstancias difíciles necesitamos, como Iglesia de Cristo, como discípulos del Señor Jesucristo, como seguidores de Jesús, conocedores de la palabra, necesitamos levantar muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano necesita mirar al que fue levantado en la cruz. Y allí en la cruz, Jesús de Nazaret murió pagando el precio de nuestras culpas. ¿De acuerdo? Él murió para también pagar el precio de nuestra salvación. La Biblia y todos afirmamos a partir de esta verdad que la muerte del Señor Jesús era una muerte injusta, pero Él lo hizo por amor a nosotros, como dice Romanos 5:8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es necesario entender esta verdad que el Señor Jesús dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy debemos levantar el nombre de Jesús muy en alto para decir a la gente que solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay sanidad. ¿Y de qué manera lo debemos de hacer? En primer lugar, debemos levantar el nombre de Jesús en alto, predicando el Evangelio de Cristo. El Evangelio según San Juan 14:6 nos dice que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nada, absolutamente nada que nos pueda conducir al cielo,
que nos pueda dar la salvación, la paz, la seguridad que el ser humano necesita. ¿No es así? Entonces necesitamos que hoy en esas circunstancias la gente entienda que no es por ser buenos o ser mejores que el hombre puede alcanzar algún tipo de beneficio en cuanto a su vida espiritual. En esta desesperación que la humanidad está viviendo, hay mucha gente que está buscando formas de cómo librarse. Yo tengo informe, por lo menos de mi país, donde la gente que vive en la capital, que es Lima, y donde habitan más de 10 millones de personas, están saliendo desesperadamente hacia las provincias, hacia los lugares más alejados, pensando tal vez que allí no llegaría esta enfermedad. Pero sin embargo, cuando ya hay alguien que ha sido contagiado, eso puede hacer que, no importa dónde estemos, nos podamos contagiar. En medio de este peligro, nosotros necesitamos entender lo que la palabra nos dice. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. En cuanto a la salvación, el ser humano necesita tener la seguridad de su salvación. Si algo pasara con su vida, que la persona sepa cuál es su destino final. ¿No es así? La Biblia nos ofrece ese camino que el ser humano debe de asegurarse hoy en vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En segundo lugar, debemos levantar en alto el nombre de Jesús, buscándolo más a Él cada día y manteniendo una relación estrecha con Él. Queremos descartar lo que muchas veces hemos escuchado, de que las religiones todas son iguales y que al final todas las religiones o las enseñanzas de las religiones conducen hacia el cielo. Y eso no es verdad. La única vía, el único camino que conduce hacia el Padre es el encuentro personal con Cristo y es la relación que el ser humano debe mantener con Él. Por lo tanto, la salvación depende únicamente del encuentro personal entre el ser humano y el Señor Jesucristo. Si la persona reconoce, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, está asegurando su entrada y su salvación eterna. No es por ser buenos, no es por hacer buenas obras, no es ni siquiera por pertenecer a alguna iglesia, sea cual sea el nombre, sino es por tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y por mantener esa relación día tras día, conociéndolo más a Él, sirviéndole a Él y siendo de testimonio del Evangelio en favor de los demás. En tercer lugar, necesitamos levantar en alto el nombre de Jesús, dando testimonio de que Él tiene el poder para dar la salvación como también para sanar. A mí me impresiona tremendamente el texto que encontramos en el libro de Mateo capítulo 15, cuando el versículo que voy a dar lectura dice lo siguiente, y usted debe tomar en cuenta esta verdad que se anuncia. Mateo 15, versículo 29 al 31 dice: Y pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, dice, que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Necesitamos hoy más que nunca proclamar y levantar en alto el nombre de Jesús, que el único lugar donde el ser humano puede alcanzar sanidad para toda enfermedad es a los pies de Jesús. Cuando los familiares de estas personas que estaban impedidas, con dificultades,
no así, de visión, de caminar, de hablar, o no tenían manos. Cuando los familiares de estas personas se enteraron, escucharon que Jesús había venido de visita a su ciudad, ellos fueron al lugar donde estaba el Señor Jesús y llevaron a sus enfermos y ellos lo pusieron a los pies de Jesús. Y el texto dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Dice el verso 31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Necesitamos dar testimonio, necesitamos proclamar de que en estas circunstancias el ser humano necesita poner su mirada en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, llevando nuestras enfermedades, llevando las maldiciones y llevando toda plaga que pueda presentarse en la humanidad, ¿no es así? Y en nuestra existencia. Por lo tanto, necesitamos hoy más que nunca anunciar que la sanidad verdadera, la sanidad de raíz, solo está a los pies de Jesús. Y en último lugar, debemos de levantar en alto el nombre de Jesús, orando por nuestros familiares, de tal manera que ellos puedan acudir a Jesús, que ellos puedan entender de que no es a una religión, no es a una iglesia, no es a un templo, sino que todo ser humano necesita entender la urgencia de acudir a Jesús para alcanzar salvación y para alcanzar sanidad. Si aún usted no ha sido contagiado por este virus, usted necesita saber lo siguiente. Usted debe cubrirse con la sangre preciosa de Cristo que derramó precisamente en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña de que la sangre de Jesús tiene poder para librar, para sanar, para proteger. Por lo tanto, usted cúbrase con la sangre preciosa de Cristo. La Biblia nos muestra de que el pueblo de Israel, cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios ordenó que todo el pueblo de Israel mataran corderos y pusieran, no es así, una marca de sangre en la puerta de cada hogar o casa de los israelitas. De tal manera que cuando el ángel de la muerte pasara por la puerta de aquella casa y veía la marca de la sangre del cordero, entonces el ángel pasaba sin hacer daño a los primogénitos que estaban dentro de esa casa. De esa manera el pueblo de Israel fue liberado o librado, ¿sí?, en la muerte de las criaturas que eran primogénitos. Hoy en día nosotros necesitamos proclamar en alto el nombre de Jesús y la sangre poderosa de Cristo, de que ella nos va a proteger. No hay otro remedio, no hay otro escudo mayor hoy, que es la sangre poderosa de Cristo. Por lo tanto, usted como creyente, que es papá o mamá o hermano mayor, cúbrase con la sangre de Cristo al salir de su casa, cubra la vida de todas las personas que habitan con usted, que son sus familiares. Entonces ruegue a Dios que Dios cubra con la sangre preciosa de Cristo la vida de cada uno de sus familiares. Y esta sangre bendita, esta sangre preciosa, esta sangre poderosa nos va a guardar, nos va a librar de todo peligro. Por lo tanto, levantemos en alto el nombre de Jesús para ser librados no solamente de esta peste, de esta enfermedad, sino que levantemos en alto el nombre de Jesús siempre, hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Que estas circunstancias nos ayuden a unirnos en el clamor a Jesús, nos permita acudir a Él y a proclamar de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el hombre que Dios envió como provisión, como remedio, como bálsamo para que el ser humano sea sanado en este tiempo. Hermanos, que Dios nos bendiga y muchísimas gracias por su atención.